Si nos ponemos a analizar el desarrollo histórico del ser humano, vamos a encontrar muchos vestigios que nos permiten saber cómo fue cada etapa en el desarrollo de las sociedades, desde los individuos que dejaron huella en las cuevas hasta las grandes edificaciones y las pinturas y las obras de arte que tenemos hoy en día, que hablan precisamente de un deterioro ambiental. Entonces, en este programa vamos a hablar precisamente de esto, el arte como un indicador del desarrollo histórico de las sociedades. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenos días. Estamos con usted de nuevo en su programa Mundo Sustentable. Y mire, tal vez la historia se ha encargado de documentar todos los hechos que han sucedido y a la vez describen cómo ha sido el desarrollo de las sociedades, pero creo que los individuos, sin querer, a través de las expresiones artísticas, han dejado también una huella que nos permite seguir el desarrollo histórico de las sociedades. Y para hablar precisamente de este tema, hemos invitado este día al doctor Celso José Garza Acuña. Es investigador de la Facultad de Artes Escénicas y también es el secretario de Extensión y Cultura de nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Celso, buenos días, bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias, doctor Sergio. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con el programa de Mundo Sustentable, con todos nuestros amigos a través del canal 53 de televisión y las redes sociales institucionales. Realmente un gran gusto, porque sabes que te queremos muchísimo, te respetamos, y bueno, la gran labor de la Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad pues, ha sido brillante, como te digo yo, de estrellas verdes a nuestra institución. Muchas gracias, Celso. Oye, pues a ver, empecemos a platicar. Creo que el ser humano, desde la época de las cavernas, se ha encargado de, a través del arte, de ir dejando huella de las cosas que sucedían a su alrededor y que hoy en día pudiéramos contemplar como parte del desarrollo de la sociedad misma, ¿no? Y se ha avanzado hasta llegar a nuestros días y hay huellas de arte, de los diferentes tipos de arte, sea música, sea pintura, sea arquitectura, sea escultura, que nos permite sentir cómo esto fue desarrollando. ¿Qué me puedes tú decir respecto a la antigüedad, aquellos primeros seres que empezaron a dejar huellas en las cavernas, de qué era lo que sucedía a su alrededor? Muy bien. Fíjate que, bueno, yo creo que hay que partir de la noción de que, bueno, la cultura es todo lo creado por el ser humano, y en ese sentido el arte es un testimonio de la existencia humana a partir de la sensibilidad y la creatividad. Es un testimonio en tanto es una respuesta y una reacción a la realidad, ¿no? Es decir, el arte responde a la realidad y es una reacción a la realidad en la que se produce. Y el estudio del arte justamente es un modo de conocimiento de las sociedades, de la historia, en fin. Y en ese sentido, Sergio, a mí me gusta a mis alumnos de la Facultad de Artes Escénicas, en las clases de apreciación a las artes, estética, historia del arte, o gestión de la cultura, que es la unidad de aprendizaje que estamos viendo en este semestre, me gusta ponerles el ejemplo del arte rupestre, digamos, de nuestro contexto en el noreste de México, ¿no? En Nuevo León hay solamente una zona arqueológica abierta, pública. Hay muchísimos sitios históricos, arqueológicos, pero el único sitio arqueológico abierto, público, es Boca de Potrerillos, en Mina, Nuevo León. Es un sitio abierto en el que se encuentran petroglifos y petrograbados, es decir, líneas, círculos, que son testimonio
de la sensibilidad de los grupos seminómadas, ¿no? que habitaban en esta región pues, antes de la llegada de los españoles y que fue habitado durante muchísimo tiempo, y eran grupos, bueno, conocidos como bárbaros, ¿no? Es decir, como eran nómadas, seminómadas, pues era otro tipo de civilización, no vamos a decir ni mejor ni peor que las de Mesoamérica, sino pues era un tipo de civilización, pero no obstante, digamos, este carácter bárbaro con el que se les identifica, pues tenían una sensibilidad pues para registrar en rocas con algunos pigmentos, pues en círculos, en líneas, en algunas figuras, pues registrar su cotidianidad, es decir, ir dejando un testimonio de sus quehaceres, de sus creencias, registraban sus días, ¿no? Entonces, realmente a menos de una hora aquí de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, tenemos Boca de Potrerillos, digamos en la carretera hacia Monterrey-Monclova, justamente pasando Olmina, Nuevo León, está este sitio, y podemos encontrar ese tipo de testimonios, como tú dices, pues de la época, de nuestra antigüedad en este contexto, pero igual nos podemos remitir a las cuevas de San Francisco en Baja California, las famosas pinturas rupestres también que allá habitan y que hablan justamente, bueno, pues de esa sensibilidad de los grupos originales de estos territorios y que justamente pues pueden leerse hoy en día y apreciarse como un testimonio de la existencia de esas civilizaciones, de esas culturas que, bueno, que hay que yo creo que estudiarlas en su justa dimensión, porque, bueno, siempre decimos aquí en el noreste de México, pues no hay pirámides, no, los sitios en los que habitaban, pues eran de una estructura frágil, pero siempre decimos, bueno, no, ni mejor ni peor que las mesoamericanas, distintas, con características y condiciones pues muy particulares. Pero yo creo que aquí la lección es esto que tú planteas, de bueno, sí, el arte como un registro, un testimonio de la existencia y de la historia, y yo siempre insisto, ¿no?, que el estudio del arte es un modo de conocimiento. Sí, digo, a través de las pinturas que se han encontrado en cuevas, se ha podido conocer, luego ya mezclado con los asuntos de ciencia, a través de los estudios con carbono 14, pues incluso saber cuándo el hombre empezó a tener actividades agrícolas, pasó de ser un individuo que simplemente perseguía animales y comía lo que encontraba en el camino. Bueno, era un individuo sedentario, pasó a ser agrícola, a cultivar plantas, y entonces la sociedad ya se empiezan a desarrollar como grupos sociales, ¿no? Ya empiezan a dar señales de que se habían unido y se habían quedado en un sitio. De ahí se deriva luego el encontrar recipientes domésticos, vasijas, pero también ver la estructura de sus habitaciones, que de ser cuevas pudieron haber pasado a ser chozas, ¿no? Y de todo eso se han encontrado vestigios que nos permiten saber mucho de ellos. Muy bien, querido Celso, es tiempo de hacer un corte, el tiempo se va muy rápido, pero regresamos para seguir conversando contigo. Usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Celso José Garza Acuña del arte como indicador del desarrollo histórico de las sociedades. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Celso José Garza Acuña. Celso, pues pasó mucho tiempo en la historia del ser humano. De hecho, hasta se vivieron épocas que se denominan de oscurantismo, en donde parece que todo era negro, oscuro, no brillaba prácticamente nada en la época de los señores feudales. Pero luego pasa, ya en el siglo XIV, XV, XVI, viene la época que se denomina como la época renacentista, donde como la actividad económica ya era muy fuerte, aparecen los reyes, las estructuras sociales ya un poquito más organizadas, pero alrededor del dinero, y entonces en conjunto viene un desarrollo de las actividades artísticas, ¿no? Prácticamente en todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿de esto qué nos puedes conversar?
No, pues realmente, bueno, soy periodista, mi querido Sergio, como sabes, no historiador del arte, hago más bien preguntas, más que dar respuestas, pero son temas que nos apasionan muchísimo, también como profesores universitarios y en mis clases de la Facultad de Artes Escénicas también comentamos este tipo de situaciones, y más en esta situación de confinamiento por una pandemia. Revisando la historia y concretamente la historia del arte, te encuentras también que situaciones como las que nos encontramos han marcado hitos en la humanidad. Y tú lo has dicho, partiendo de la Edad Media, esa época oscura, que justamente, digamos, fue concluyendo y terminando precisamente por las catástrofes de pestes, que se convirtieron en el principal, digamos, catalizador para el final de la Edad Media. Se reduce la población y la condición feudal, como tú lo decías, se modifica y bueno, se empiezan a establecer hacia finales del siglo XIV, XV, las bases para un Estado moderno, ¿no? Con trabajos ya remunerados, igual en los ejércitos, y se entra una nueva concepción del hombre. Y en eso, pues bueno, es cuando surge lo que conocemos, y tú lo has dicho, pues el Renacimiento, siglo XV, 1400, 1500, y renace, digamos, una época en la que renace un gusto por la vida, por la sensibilidad, la creatividad, los colores, la luz, la belleza del cuerpo humano, y se pone de manifiesto todo esto en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, y por supuesto también en la literatura, ¿no? Y bueno, conocemos a Florencia como la cuna del Renacimiento, ¿no? Como conocida también como la Nueva Atenas, porque justamente se retomaba todo ese esplendor de la antigua Grecia, y bueno, se retoma en el Renacimiento, por eso se le denomina así, y aunque de una, digamos, ahí se empieza todo un renacimiento, ¿no? Y estaba pensando también, bueno, aunque hay todavía reminiscencias un poco del medievo, con la Divina Comedia de Dante, que nos ofrece un cosmo, digamos, una cosmología moral. También hay otros autores como Petrarca en la poesía, ¿no? O el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Que es un modelo de relato y paradigma de la libertad en todos los sentidos en el Renacimiento, y que justamente, bueno, por ejemplo, el Decamerón inicia con una descripción de la peste que golpeó precisamente a Florencia unos siglos antes, y que, bueno, justamente habla de una serie de un grupo de jóvenes que huyen y se refugian para vivir los relatos que Boccaccio nos cuenta, y bueno, que también es una obra que ha estado muy mencionada como una lectura de referencia en estos momentos de confinamiento por una pandemia, porque bueno, justamente el Decamerón nos habla de eso, y bueno, podemos ver las pinturas de Botticelli, ¿no? Esas famosas obras como la Primavera de Botticelli, que es clásica, o Leonardo da Vinci con la Mona Lisa, que es justamente un emblema fundamental al respecto del Renacimiento, y que bueno, el propio Leonardo es como, digamos, el genio universal y el hombre renacentista por excelencia, en tanto era pintor, inventor, arquitecto, dibujante, es decir, toda una gama de facetas. Miguel Ángel, otro gran personaje, y bueno, pintores como Tiziano, Rafael, es decir, personajes que pues marcaron a la humanidad, ¿no? Y también es curioso, Sergio, porque el Renacimiento también es una época que duró pues relativamente poco, ¿no? Poco más de un siglo, prácticamente todo el siglo XV, los años 1400 hasta entrado el 1500 y pico, y también todo se fue dando porque, bueno, empezaron nuevos acontecimientos como el descubrimiento de América en 1492, Lutero, que también la reforma religiosa. Entonces, toda esa situación, el mundo se empieza a expandir geográficamente en sus creencias, y eso empieza también a dividir a las instituciones y a toda Europa, y bueno, termina esa cuestión económica que también tú hablabas, esa referencia que tú hacías a la economía al principio, digamos que la hazaña de Colón y la reforma de Lutero pues terminó por debilitar a Italia, las fuentes de ingresos se fueron diversificando, y bueno, comenzó
comenzaron ya otros dramas y bueno, entró el siglo XVI con otras situaciones, pero bueno, nos queda el siglo XV, entrado del XVI, con esta época de esplendor, con esta lección pues bueno, este gusto por la vida y por la figura del hombre, ¿no? Si ya también se dejó de un lado pintar exclusivamente a la nobleza, a la monarquía, a la religión, y bueno, se empezó a virar hacia otros terrenos también, como por ejemplo la naturaleza. Ahorita que estamos en nuestro mundo sustentable, también digamos la naturaleza representada artísticamente adquirió una soberanía, por así decirlo, ¿no? Y bueno, empezó también otro capítulo que podemos seguir hablando de eso, ¿no? Sí. Creo que sí, todo lo que dices es muy impresionante porque es una época que cambió, hizo un cambio muy grande. Si nos ubicamos en la parte de la arquitectura, pues igual ahí también, ¿no? Aparecen las grandes edificaciones que hoy en día llegan a admirar, que llegamos a admirar tanto, con características muy especiales, según leí por ahí, el rococó, el barroco, se dan como detalles de la arquitectura, pero a fin de cuentas todo esto tenía una muestra muy clara del poderío económico, ¿no? Empezó a darse la situación del comercio, empezó a ser algo muy importante, se empezó a hacer la industria, los viajes como el de Colón, que dices tú, pues inició el proceso de globalización y se movió todo, o sea, se movió todo, pero toda esa riqueza de cultura y conocimiento se quedó plasmada a través de expresiones artísticas. Tal vez las más importantes sean las del arte, la pintura, la escultura y la arquitectura, pero la música y todo esto de aquel tiempo, pues se queda ahí, ¿no? Como parte muy importante de esta época del desarrollo humano. Celso, se llega el tiempo de hacer otro corte, pero regreso a seguir conversando contigo. Muchas gracias, sí. No se vaya, en un momento regresamos. Y ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos hablando con el doctor Celso Garza Acuña del arte como indicador del desarrollo histórico de las sociedades. Celso, pues vamos a brincarnos hasta nuestra época y creo que, bueno, un poquito más atrás, porque cuando se empezó a hablar del arte abstracto, de todo esto que hoy en día vemos, me aparecería una pregunta: si la gente del futuro, la que reciba todo esto que estamos dejando como muestras de nuestra cultura y de nuestro desarrollo, les llegará de una manera clara como nos llegó en el pasado, lo que ya hemos comentado en los otros segmentos, ¿no? Era fácil de percatarse la grandiosidad de la época, de la sociedad, del movimiento económico a través del arte. ¿Qué piensas tú de lo que está sucediendo hoy en día? ¿Realmente estamos dejando una huella clara hacia el futuro? Totalmente, mi Sergio. Yo creo que sí. O sea, el arte hoy en día sigue siendo, digamos, esta cualidad o esta condición de la que hemos venido hablando a lo largo del programa, del arte como un testimonio de la expresión humana, de la experiencia humana. Hoy en día lo sigue siendo. Es decir, en el siglo XXI el arte se confirma como un instrumento de testimonial de la existencia humana, desde lo sensible, desde lo creativo, y sobre todo, bueno, también considerando que en los últimos 100 años, o sea, en el último siglo, han cambiado muchísimo las formas de producir arte y de apreciar arte, ¿no? Es decir, hasta el siglo XIX se pintaba y se esculpía exclusivamente, ¿no? Hablando de las artes visuales. A principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues aparece la fotografía, un poco más adelante el cine, es decir, se empiezan a generar nuevas formas de producir arte, de consumir arte, y eso, bueno, también va generando nuevas formas de expresión desde el punto de vista estilístico, de la estructura, y se empiezan a generar otras formas como el arte abstracto. Es decir, desde el siglo XIX que aparecen expresiones como los fauvistas, los impresionistas, que empiezan a
a experimentar y a innovar en las formas, en las texturas, y empieza, digamos, a darse nuevas formas de representación de la realidad. Ya desde un punto, ya no, digamos, empieza a la figura se empieza a estilizar, a desfigurar hasta llegar a la abstracción, ¿no? Entonces también yo creo que el arte abstracto pues, sigue siendo una forma de representación de la realidad y una reacción, sobre todo una reacción a la realidad de nuestros días. Es decir, en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se empiezan a modificar formas de producir arte como una respuesta y una reacción a esa realidad tan tremenda, sobre todo en Europa. Y los artistas, por ejemplo, Sergio, empiezan a utilizar materiales, es decir, materiales de desecho y a descontextualizarlos. Incluso se empiezan a volver, ya digamos, el material mismo se empieza a volver la propia obra de arte, ¿no? Por eso, bueno, encontramos ahí movimientos como los informalistas, los conceptualistas, que empiezan, bueno, pues a utilizar materiales como, ya no solo como soporte, sino como parte del mensaje de la obra, ¿no? Entonces realmente también encontramos que en el arte abstracto, por ejemplo, conceptual, o los informalistas, pues también una forma de entender la realidad del siglo XX, por ejemplo. O sea, yo creo que el estudio del siglo XX, de todo su acontecer, también pasa por el estudio del arte y con un registro y una realidad de esos días. También estoy pensando, Sergio, que, por ejemplo, dentro de la temática del programa de Mundo Sustentable, cómo el arte ha sido un modo de expresión y de representación de la naturaleza y de difusión y denuncia para el desarrollo sostenible, y lo encontramos a lo largo de la historia del arte, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, temático, el arte y la sostenibilidad tienen una larga relación, digamos, ¿no? Desde la antigüedad, lo hemos venido hablando, pues encontramos motivos, digamos, paisajísticos, ¿no? En el Renacimiento, ya lo hablábamos, bueno, el arte adquiere una soberanía propia y digamos, empiezan a hacer bodegones, estampas de naturaleza, con un poder propio, ¿no? Y bueno, y sobre todo aquí se han hecho muchas exposiciones, Sergio. En España, por ejemplo, se abrió una exposición hace poco sobre una exposición de arte y sostenibilidad en la obra de Van Gogh y de otros artistas impresionistas, ¿no? Y en el siglo XX, el medio ambiente, digamos, ha dejado de ser un eje temático, ¿no? Sino que esto que te comento, que lo ambiental, digamos, se vuelve parte de la obra misma, ¿no? Al artista, al utilizar los artistas materiales de la naturaleza, maderas, otro tipo, aceros, es decir, otro tipo de, bueno, no acero, el acero no es de la naturaleza, son maderas u otro tipo de materiales de la naturaleza, incorporarlos. Incluso hay una corriente denominada land art, que utiliza también, bueno, materiales orgánicos, de tierra, para utilizar, elaborar obras artísticas. Y ahora, bueno, pues se fomenta mucho, digamos, el arte sostenible, considerando el impacto de la obra de arte en los planos sociales y ambientales. Bueno, tú mismo en la Secretaría de Desarrollo Sustentable organizas un concurso de fotografía muy importante, muy eficaz en su impacto, ¿no? De convocar a los universitarios de la comunidad, pues, a registrar escenarios en los que se denuncia, ¿no? la falta de atención al medio ambiente, o se reivindica las bondades. Y también nosotros en la Secretaría de Extensión y Cultura, con apoyo de una fundación privada, la Fundación Figueroa, organizamos una bienal de arte, pintura, cerámica, escultura, de biodiversidad, ¿no? Es decir, también convocando a los pintores, a los artistas, a que, bueno, también utilicen las artes visuales para, bueno, pues denunciar la falta de atención al medio ambiente, o reivindicar la belleza de la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que esto fortalece la relación, este binomio de arte y sostenibilidad. Y también estoy pensando también, por ejemplo, en la arquitectura. En la arquitectura también se habla de una arquitectura sostenible,
en la que los arquitectos optimizan los recursos naturales para producir, las edificaciones, para reducir, el impacto ambiental de las mismas, ¿no? Entonces, es un tema pues apasionante, con muchas aristas y bueno, que enriquecen esta relación pues histórica del arte con el medio ambiente, ¿no? Es decir, el arte tiene que incursionarse en el medio ambiente y reflejarlo, y también volvemos a esta idea inicial que hemos manejado del arte como respuesta y reacción a la realidad, y en este sentido al medio ambiente. Y creo que, no sé qué opines tú, pero creo que la arquitectura es la que va a dejar más huella hacia el futuro de los poderíos económicos de las naciones que existen hoy en día en el planeta, ¿no? Porque ya si encontramos edificios de más de 500 metros de altura, eso quiere decir que, bueno, la tecnología ha avanzado mucho, pero también el poderío económico. Curiosamente está ubicado el edificio que menciono, en Dubái, en un sitio donde la riqueza petrolera es grande, y otra vez se vuelve a quedar huella de los tipos de combustibles que usábamos, los poderíos económicos, las características de los materiales que ya también tú manejaste. En fin, sí es una realidad que el arte sirve como un indicador hacia el futuro, en este caso ya hablando del futuro, del desarrollo de la sociedad misma, ¿no? Muy bien, Celso, pues el tiempo se nos agota, pero qué rico todo lo que nos dices. Muy amable, y un saludo a todos en Mundo Sustentable y Canal 53. Muchas gracias, Celso. Mire usted todo lo que nos ha dicho aquí el doctor Celso Garza Acuña. Definitivamente, vamos dejando huella de lo que hacemos, que sirve para que las futuras generaciones, así como nosotros conocemos a las del pasado a través de estas expresiones artísticas, pues nosotros estamos dejando también una huella para que los seres del futuro sepan lo que hicimos y qué les dejamos. Gracias. Recuerde que usted es parte importante de este cambio que queremos provocar.